Cada mañana, Daniel Brooks llegaba a Harper's Diner, servía café a personas que apenas la miraban y cargaba con un dolor tan pesado que había aprendido a hacerlo invisible. Era solo una camarera. Eso era lo que este pueblo había decidido. Pero una tranquila mañana de jueves, un Navy SEAL discapacitado entró con muletas. Se sentó en su sección y su perro militar K9 hizo algo que nadie pudo explicar. El perro clavó la mirada en Daniel y se negó a moverse. Y lo que ocurrió después empezaría a desentrañar un secreto enterrado durante 20 años. Uno que alguien estaba dispuesto a matar para mantener oculto. Antes de continuar con la historia, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito. Harper's Diner estaba al borde de la Ruta 9, como algo que el pueblo había olvidado demoler. El letrero sobre la puerta llevaba casi un año con 2 letras faltantes, y el estacionamiento tenía más grietas que pavimento liso. Pero nada de eso impedía que la gente siguiera viniendo. Cada mañana las mismas camionetas llegaban antes de que el sol saliera por completo. Los mismos agricultores ocupaban el reservado de la esquina, y la misma maestra jubilada se sentaba en la barra con su crucigrama y bebía lentamente una sola taza de café durante casi una hora y media. Harper's Diner era de esos lugares que no parecen gran cosa a primera vista, pero que se sienten auténticos en el momento en que entras. El olor ayudaba, café, grasa de tocino y algo dulce que casi siempre eran biscuits recién hechos. El suelo era de viejo linóleo que chirriaba en 3 puntos específicos, y la iluminación era cálida, de una forma que hacía que todos se vieran un poco mejor de lo que probablemente se sentían. A las 7 de la mañana, casi todos los asientos del lugar ya estaban ocupados, y hacia las 9 el ajetreo del desayuno se calmaba lo suficiente como para que el personal pudiera finalmente respirar. Daniel Brooks estaba limpiando la barra cuando la multitud de la mañana empezó a disminuir. Movía el trapo en lentos círculos, ya muy practicados, mientras su mente estaba en otro lugar por completo, y su cuerpo repetía movimientos que había hecho tantas veces que ya no requerían pensar. Tenía 28 años, una sonrisa rápida cuando la situación lo pedía, y una precisión que las personas adquieren cuando han hecho algo durante tanto tiempo que dejan de desperdiciar movimientos. Llevaba el cabello recogido hacia atrás, el uniforme bien planchado y mantenía su sección más limpia que cualquiera en el local. A los clientes habituales les agradaba, al menos a la mayoría. El señor Callaway siempre dejaba $2 de propina, sin importar cuánto tiempo ella atendiera su mesa. Los Henderson pedían que ella los atendiera por su nombre cuando venían los domingos. El viejo Earl, en el taburete del extremo, casi no hablaba con nadie, pero siempre golpeaba 2 veces la barra cuando ella le rellenaba el café, como una especie de agradecimiento silencioso. Y luego estaban los otros, los que miraban más allá de ella cuando hablaban o le hablaban como si fuera parte del mobiliario, en lugar de la persona que evitaba que su desayuno fuera un desastre. Daniel había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que eso se notara, a mantener la sonrisa firme y el tono tranquilo, porque el trabajo pagaba sus cuentas y necesitaba que las cuentas estuvieran pagadas. Así de simple. Lo que los clientes habituales no sabían, y lo que Daniel se esforzaba por ocultar detrás de cada buenos días, educado, y cada taza de café servida con cuidado, era que no había dormido más de 4 horas en semanas. Su hermano menor, Marcus, llevaba casi 3 meses desaparecido. No desaparecido en el sentido en que a veces lo dice la gente cuando quieren decir que alguien simplemente se mudó sin dejar una dirección a la cual escribir. Desaparecido en el sentido que significaba que ella había presentado una denuncia policial, había conducido por 3 ciudades diferentes buscándolo y había pasado sus noches desplazándose por páginas de redes sociales y llamando a las admisiones de hospitales con esa clase de desesperación silenciosa que no podía permitirse mostrar en el trabajo. Marcus tenía 23 años y siempre había sido agudo. Demasiado curioso para su propio bien, solía decir su abuela, siempre tirando de hilos sueltos. Aproximadamente 6 meses antes de desaparecer, había empezado a hacer preguntas sobre su familia que Daniel no sabía cómo responder, porque ella misma no tenía las respuestas. Preguntas sobre sus padres, sobre los años antes de que su abuela los acogiera,
sobre un periodo de tiempo en la infancia de ambos que se sentía borroso de una manera que nunca había tenido mucho sentido. Luego dejó de llamar. Luego su apartamento estaba vacío. Luego la policía le dijo que no tenía ninguna pista. Ella convirtió la preocupación en movimiento, en trabajo, en el mostrador que limpiaba, en el café que servía y en los pedidos que tomaba con una mano firme y una voz tranquila. Su abuela de 71 años y moviéndose más despacio cada mes, estaba en casa con el mismo ingreso fijo que había tenido durante años, y el sueldo de Daniel era lo que mantenía las luces encendidas y el refrigerador lleno. No tenía el lujo de derrumbarse, así que no lo hizo. La clientela de última hora de la mañana de aquel jueves en particular era la mezcla habitual, una mesa de contratistas ocupando el gran reservado redondo del fondo. Dos mujeres de la oficina inmobiliaria que venían todos los jueves y siempre compartían un trozo de pastel, una pareja joven con un cochecito estacionado junto a su mesa, y una expresión en ambos rostros que decía que ellos tampoco habían dormido, aunque por razones muy diferentes a las de Daniel. Ella se movía entre todos ellos sin pensar. La bandeja equilibrada, el café caliente, las cuentas entregadas exactamente en el momento adecuado. Regresaba de la cocina con un plato de huevos revueltos, cuando la puerta del diner se abrió y la campanilla encima de ella sonó con su tintineo habitual. No levantó la vista de inmediato. La gente entraba y salía, y ella había dejado de registrar cada entrada. Pero algo la hizo mirar cuando dejó los huevos sobre la mesa. Algún instinto que no habría sabido nombrar, y lo vio entrar por la puerta. Era alto. Incluso con las muletas era evidente ese tipo de altura que obliga a pensar en los marcos de las puertas. Su rostro era de mediados de los 40, curtido de una manera específica. No por el sol ni por el trabajo al aire libre, sino por años de estrés constante y tiempos difíciles. Bien afeitado, cabello oscuro que empezaba a platearse en las sienes. Llevaba una chaqueta que parecía militar, verde oliva, con un parche discreto en un hombro que Daniel no pudo leer desde el otro lado del salón. El problema era su pierna derecha. Había algo en la forma en que se movía que indicaba que la lesión era real y reciente, y que aún no estaba acostumbrado a las muletas. A su lado estaba el perro, un gran pastor alemán, negro y fuego intenso, con una constitución que lo hacía parecer menos una mascota y más un colega. Llevaba un arnés táctico sólido de nylon negro con un asa en la parte superior y una pequeña placa metálica que Daniel no pudo leer. Se movía exactamente como su guía, medido, controlado, alerta sin estar nervioso. Sus ojos recorrieron la sala al entrar, no con ansiedad sino de manera metódica, como cuando alguien revisa su entorno por costumbre más que por miedo. Algunos de los clientes habituales levantaron la vista. Uno de los contratistas dijo algo en voz baja al hombre a su lado. El viejo Earl en la barra siguió al perro con la mirada durante unos segundos y luego volvió a su café. La joven pareja observó con un interés leve. El veterano se dirigió hacia los asientos disponibles, y Daniel podía ver cómo lo calculaba. ¿Qué mesas tenían sillas, por cuáles era fácil moverse con muletas? ¿Dónde había suficiente espacio para dejar al perro sin bloquear un pasillo? Casi todo el comedor estaba ocupado. Las opciones eran limitadas. Él se dirigió hacia su sección. Daniel acababa de acomodarse en una breve pausa entre tareas, una ventana de 2 minutos que quizá ocurría un par de veces por turno, en la que podía quedarse quieta sin que algo necesitara atención inmediata. Estaba de pie junto a una mesa pequeña cerca de la ventana, la que a veces usaba para ordenar las cuentas cuando las cosas se calmaban. Él se detuvo a unos pocos pasos y miró la silla vacía frente a ella. Luego la miró a ella. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó. Su voz era baja, directa, no antipática, el tipo de voz que está acostumbrada a que la escuchen, pero que no está actuando para nadie. Daniel sacó la silla antes de decidirlo conscientemente. Claro, dijo. ¿Quiere café? Por favor. Tomó una taza de la estación detrás de ella y llevó la cafetera, llenándola sin hacer ruido. El perro se acomodó en el suelo junto a la silla del hombre, completamente quieto, con la cabeza levantada, observando la sala de cerca. El animal era aún más impresionante. El arnés tenía un pequeño parche que decía K9 en letras grandes, y la concentración del perro era total,
sin distraerse por los olores de la comida, el ruido ni la gente. Simplemente presente, como lo están los perros de trabajo. Es hermoso, dijo Daniel, porque lo pensaba de verdad. Se llama Ranger, dijo el hombre. Envolvió la taza de café con ambas manos. Soy Nathan, Nathan Cole. Daniel. Ella dejó la cafetera sobre la mesa. ¿Necesita un minuto con el menú o ya sabe qué quiere? Solo café por ahora, tal vez unos biscuits. Ella asintió y lo anotó. Y ahí fue donde terminó la parte ordinaria de la mañana. Se había dado vuelta hacia la cocina cuando ocurrió. Había dado quizá 4 pasos, lo suficiente para quedar unos metros más allá de su mesa, cuando lo oyó. Un sonido bajo del perro. No era un ladrido, no era agresivo. Era un gruñido concentrado, enfocado que empezaba profundo en el pecho y no subía de tono. Simplemente se mantenía en una vibración constante. Se dio la vuelta. Ranger estaba de pie. La estaba mirando directamente a ella. No a la puerta, no a los contratistas en el reservado del fondo, no a la pareja con el cochecito, ni a las mujeres de la oficina inmobiliaria que compartían una tarta. Directamente a Daniel, las orejas completamente hacia adelante, el peso ligeramente inclinado hacia las patas delanteras. Toda su postura había cambiado de una alerta relajada a algo más intenso. La cola estaba baja e inmóvil. Sus ojos no se movían. Ranger. La voz de Nathan fue baja y firme. El perro no se inmutó. Daniel dejó de caminar. Lo siento. ¿Está bien? Está bien, dijo Nathan. Pero la forma en que lo dijo dejó claro que no estaba del todo seguro de lo que pasaba. Se inclinó un poco hacia adelante en la silla, observando al perro con una expresión que Daniel no supo interpretar. Ranger, abajo. Ranger no se movió. Daniel oyó que uno de los contratistas decía algo. Oyó a las mujeres de la oficina inmobiliaria quedarse en silencio a mitad de una frase. El comedor tenía una forma de absorber pequeños dramas. Café derramado, el berrinche de un niño, una discusión entre clientes habituales. Pero esto era diferente. La quietud del perro era extraña de una manera que hacía que toda la sala prestara atención. La gente no apartaba la mirada. Alguien cerca de la ventana tenía el teléfono en la mano. Yo no he hecho nada, dijo Daniel, y oyó lo defensivo que sonaba y se odió por ello. No sé por qué él... No es eso, dijo Nathan. Su voz era cuidadosa ahora, medida, como si estuviera procesando algo rápidamente. Él no reacciona así por una amenaza. Esto es diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? Nathan no respondió de inmediato. Estaba mirando a Ranger y había algo en su rostro, quizá reconocimiento o el comienzo de uno, como el de un hombre que acaba de abrir una puerta que esperaba encontrar cerrada. El teléfono que alguien había sacado ya no era el único. Daniel contó 3 desde donde estaba de pie, todos apuntando al perro, que seguía mirándola como si fuera lo único en la habitación. Se dio cuenta de su propia respiración, de cómo sus manos habían quedado muy quietas a los lados, de que 15 personas en un restaurante de carretera la observaban con la misma atención concentrada que un K-9 militar entrenado. Quería decirles a todos que bajaran sus teléfonos. Quería explicar que solo era una camarera, que tenía galletas en el horno y que nada de esto era lo que parecía. Pero no sabía qué parecía, y ese era el problema. Ranger, dijo Nathan otra vez, firme, en voz baja, con el tono de un hombre que esperaba ser obedecido. El perro no se alejó de Daniel. Avanzó 3 pasos y se sentó junto a sus pies, apoyándose suavemente contra su pierna izquierda, como un perro que vuelve con alguien familiar, como si hubiera encontrado lo que estaba buscando y se acomodara. El restaurante emitió un sonido colectivo, no fuerte, más bien como una respiración contenida que se soltaba en un murmullo de confusión y sorpresa. Nathan se quedó mirando. Daniel bajó la vista al perro a su lado, luego volvió a mirar a Nathan, y después otra vez al perro. No se inclinó para tocarlo. No estaba segura de que debiera hacerlo. No entiendo lo que acaba de pasar, dijo. Yo tampoco, respondió Nathan, algo que Daniel pudo notar que no era algo que él dijera a menudo ni con facilidad. Era un hombre al que le gustaba entender las cosas, y lo que acababa de ocurrir estaba fuera de eso. Ven aquí, Ranger. Ranger miró a Nathan, luego volvió a mirar a Daniel. No se movió. Daniel exhaló lentamente. ¿Debería... ¿Quieres que me aparte de él? No, dijo Nathan.
Tomó su taza de café y la volvió a dejar sin beber. ¿Puedes sentarte un segundo? Ella miró hacia la cocina. A las galletas todavía les faltaban unos minutos y sus otras mesas estaban atendidas. Sacó una silla y se sentó frente a él, el perro aún apoyado contra su pierna como si hubiera elegido un bando. Nathan observó todo con la atención constante de un hombre que analiza de cerca su situación. Sus ojos eran de un marrón oscuro, y a pesar del cansancio en su rostro, había algo agudo y preciso en la forma en que miraba las cosas que había sido entrenado para observar, y ella podía sentirlo. Necesito explicarte algo sobre él, dijo Nathan. Ranger no es un animal de compañía. Es un K-9 militar de trabajo. Sirvió 8 años en despliegue activo. Está entrenado en detección de explosivos, rastreo de personal y evaluación de amenazas en combate. Nunca se equivocó en una evaluación, ni una sola vez. Hizo una pausa. Cuando Ranger reacciona ante alguien significa algo. La forma en que reaccionó contigo, sentándose a tu lado así, ese no es un comportamiento que haya visto dirigido a un civil jamás. Daniel mantuvo la expresión neutral. ¿Qué significa cuando hace eso en el campo? Significa que ha identificado a alguien conectado con una operación militar. Un guía, un aprendiz o alguien expuesto a protocolos específicos. Nathan apoyó ambos antebrazos sobre la mesa. Reconoció algo en ti. Un olor, una postura, algo. Todavía no sé qué. Nunca he estado cerca de una base militar, dijo Daniel. Crecí aquí. He trabajado en este restaurante y en una tienda de comestibles en el pueblo de al lado. Y básicamente ese es todo mi currículum. Te creo, dijo Nathan, y sonaba como si de verdad lo hiciera. Pero Ranger no inventa cosas. Ella miró al perro. Seguía observándola con esos tranquilos ojos marrón dorado. Había estado cerca de perros antes. Mucha gente llevaba perros al aparcamiento del restaurante y los dejaba en las camionetas durante el desayuno. Pero nunca uno la había mirado así, no evaluándola, no dudando, como si ya supiera algo que ella no sabía. Casi sin pensarlo, bajó la mano izquierda e hizo un pequeño gesto. 3 dedos extendidos, palma hacia abajo. Un leve movimiento descendente de la muñeca. Ranger se tumbó instantáneamente plano en el suelo, no de la forma relajada en que se tumba un perro tranquilo, sino en la posición precisa y completamente plana de un animal entrenado respondiendo a una orden. La sala volvió a quedarse en silencio. La taza de café de Nathan se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Daniel miró fijamente su propia mano. No sabía de dónde había salido aquello. El gesto había aparecido completamente formado desde algún lugar que no podía identificar, tan natural como levantar una cafetera, y lo había hecho sin pensar. ¿Dónde aprendiste eso?, dijo Nathan. Su voz había cambiado. No sonaba alarmado ni agresivo. Cuidadosamente, controlado con precisión, de una manera que indicaba que algo había cambiado dentro de la conversación. No lo sé, dijo Daniel, y lo dijo completamente en serio. No sé de dónde salió eso. No lo pensé. Simplemente se detuvo. ¿Qué acabo de hacer? Esa es una orden de los guías de K-9 militares. Down, stay con mantenimiento de atención. Se usa en operaciones de campo cuando un guía necesita que el perro permanezca absolutamente quieto, sin refuerzo verbal. Nathan la estaba observando con la misma concentración que Ranger había estado usando. Esa orden no es de conocimiento público. No está en ningún manual de entrenamiento civil. No es algo que aprendas en un video de YouTube o en una clase de adiestramiento canino. Daniel sintió algo extraño atravesarla. No era exactamente miedo, sino algo cercano a él, una especie de vértigo, como si el suelo se hubiera desplazado medio centímetro en una dirección que no había anticipado. Nunca he sido entrenada con perros militares. No que tú recuerdes, dijo Nathan en voz baja. Ella levantó la mirada hacia él. ¿Qué significa eso? Él no respondió de inmediato. Estaba pensando. Ella podía verlo ensamblando algo, colocando piezas con cuidado. Cuéntame sobre tu infancia, dijo, antes de ir a vivir con tu abuela. Era una pregunta extraña viniendo de un desconocido en un diner, y en cualquier otra circunstancia ella habría dado una respuesta educada y vaga, y habría vuelto al trabajo.
pero Ranger estaba tendido plano en el suelo a sus pies, respondiendo a una orden que ella no sabía que conocía, y 15 personas en el restaurante acababan de grabarla haciéndolo, y el suelo aún se sentía ligeramente inclinado. No recuerdo mucho, dijo. Mis padres murieron cuando yo era pequeña. Tendría 7 u 8 años. Mi abuela nos acogió después de eso, a Marcus y a mí. Nunca habló mucho de lo que pasó antes, y yo nunca insistí. Hay cosas sobre las que aprendes a no preguntar. ¿Recuerdas algo de antes de la mudanza? ¿Dónde vivían? ¿A qué se dedicaban tus padres? Ella negó lentamente con la cabeza. Todo es un poco borroso, como intentar recordar un sueño. A veces tengo imágenes, salas grandes, mucha gente, pero nada que pueda decirte con certeza que fuera real. Nathan asintió, como si eso confirmara algo en lugar de sorprenderlo. Abrió la boca para decir algo más. Fue entonces cuando Ranger se levantó. No con pereza ni gradualmente. Se puso de pie en un solo movimiento, el cuerpo orientado hacia la ventana frontal del diner. Sus orejas estaban hacia adelante, su postura tensa, una alerta distinta de la que había mostrado hacia Daniel. Esta tenía un filo. Nathan giró la cabeza sin mover el resto del cuerpo, un reflejo antiguo, y miró hacia la ventana. Afuera, al otro lado de Tulane Road, que pasaba frente al Harper's Diner, un SUV negro estaba estacionado en el aparcamiento de la gasolinera. No estaba en un surtidor, simplemente estaba aparcado frente al restaurante. Las ventanas estaban tan oscurecidas que Daniel no podía ver a los ocupantes. ¿Ese coche lleva mucho tiempo ahí?, preguntó Nathan. No lo sé, dijo ella. No lo había notado antes. Daniel repasó mentalmente la mañana y entonces se dio cuenta de que sí lo había notado. Había estado allí cuando salió un momento para ayudar a un cliente habitual a llevar algo a su camioneta. Quizá hacía unos 40 minutos. En ese momento lo había registrado como algo sin importancia. Ahora no estaba segura de que fuera nada. Ranger permanecía en posición junto a la ventana. No gruñía, simplemente observaba con la atención específica de un animal entrenado para reconocer cosas que no deberían estar allí. Se llama Victor Hale, dijo una voz desde el otro lado del diner. Tanto Daniel como Nathan se volvieron. El contratista cerca del reservado del fondo estaba de pie, excepto que no era un contratista. Daniel lo percibió de repente, lo incorrecto de la situación, del mismo modo en que reconoces un detalle que habías archivado mal. Había entrado solo, sin herramientas, sin botas de trabajo. Solo un hombre desayunando tranquilamente en la parte trasera del restaurante. Ella había supuesto que era un contratista porque esos eran quienes se sentaban en ese reservado, y no lo había pensado 2 veces. Ya estaba caminando hacia la puerta. Tenía el teléfono pegado al oído, hablando en voz baja, y empujó la puerta de cristal para salir al estacionamiento antes de que Nathan pudiera decir algo. Nathan lo vio irse. Tenía la mandíbula tensa. ¿Quién es Victor Hale?, preguntó Daniel. Aún no lo sé, dijo Nathan, pero ese hombre conocía el nombre antes que yo. Afuera, el hombre del reservado del fondo subió a un sedán oscuro estacionado al costado del edificio, en la parte del estacionamiento que Daniel no podía ver desde su puesto habitual. Salió rápidamente, conduciendo en dirección opuesta a la gasolinera, y en 30 segundos ya había desaparecido. Nathan volvió a mirar a Daniel. Su voz era baja pero clara. Quiero que me escuches con atención. No quiero alarmarte, pero necesito que sepas que, sea lo que sea que Ranger haya reconocido en ti, también significa algo para alguien más. Ese coche estacionado al otro lado de la calle y un hombre haciendo una llamada mientras se marcha, esas dos cosas juntas no parecen una coincidencia. Daniel sintió que la calma que había estado manteniendo empezaba a resquebrajarse. Había estado en situaciones difíciles antes, del tipo que vienen con ser una mujer negra joven, moviéndose por ciertos espacios, pero esta era una categoría diferente de dificultad. Tenía una cualidad de enfoque específico que le hizo encogerse el estómago. ¿Crees que alguien me estaba observando?, dijo. Creo que Ranger se fijó en ti. Y alguien más se fijó en que Ranger se fijó en ti. Nathan volvió a mirar hacia la ventana. El SUV negro no se había movido. Hay un patrón aquí que reconozco. En el campo aprendes a distinguir entre lo aleatorio y lo deliberado. Eso hizo un gesto sutil hacia el SUV. Es deliberado.
Daniel mantuvo la voz firme. ¿Qué crees que quieren? Aún no lo sé, pero necesito preguntarte algo que puede parecer extraño. La miró directamente. Piensa con cuidado cuando te pregunte por tu vida antes de los 10 años. Las partes que ¿se sienten borrosas como los recuerdos normales que se olvidan? ¿O se siente como algo que fue puesto detrás de un muro? Ella lo pensó. Sinceramente, siempre se había dicho a sí misma que tenía mala memoria de la infancia, que el trauma de perder a sus padres había nublado esos primeros años. La mayoría de la gente aceptaba esa explicación porque tenía sentido, pero siempre había habido algo más debajo de ella. No la sensación de haber olvidado algo, sino de que algo era inalcanzable de una forma muy específica, como una palabra que permanece justo fuera de tu alcance por mucho que intentes traerla a la memoria. La segunda, dijo en voz baja. Nathan asintió, miró a Ranger y luego volvió a mirarla. Creo que podrías estar conectada con algo de lo que no tienes ningún recuerdo consciente, y creo que la gente en ese coche ya lo sabe. Daniel bajó la mirada hacia Ranger, que había regresado de su posición junto a la ventana, y ahora estaba sentado tranquilamente a sus pies otra vez. Pensó en Marcus, en las preguntas que había empezado a hacer antes de desaparecer, en la forma en que lo había descrito una vez, en la última conversación real que habían tenido. Es como si hubiera todo un capítulo de nuestras vidas que alguien arrancó. Pensó en el gesto que su mano había hecho sin su permiso. ¿Qué hago?, preguntó. Nathan miró hacia la ventana una vez más. El SUV negro seguía allí. Luego, con toda calma, salió del estacionamiento de la gasolinera, giró hacia la carretera y se alejó en la misma dirección que el sedán que se había marchado minutos antes. El momento pasó. El ruido del restaurante volvió a llenar el espacio. Tenedores contra los platos, conversaciones en voz baja, la cafetera completando un ciclo. El viejo Earl golpeó 2 veces el mostrador pidiendo más café, y Daniel fue a buscar la cafetera porque ese era su trabajo y necesitaba seguir haciendo su trabajo. Pero mientras servía el café, su mano no estaba completamente firme. Nathan la observaba desde la mesa. Ranger también la observaba, con esos ojos marrón dorado que parecían contener más certeza que cualquiera de los humanos en la sala. Fuera lo que fueran esos 2 vehículos, fuera lo que ese hombre del reservado del fondo hubiera dicho por teléfono, una cosa ya había cambiado y no podía volver atrás. Alguien sabía que Daniel Brooks había hecho un gesto de comando para un KA-9 militar en un restaurante de carretera, y ese conocimiento ahora se estaba moviendo por el mundo de una manera sobre la que ella no tenía ningún control. Y Nathan Cole, un Navy SEAL que había pasado 2 décadas confiando en los instintos de su perro, más que en casi cualquier otra cosa, no tenía intención de alejarse de aquello. Levantó su taza de café, miró a Daniel cuando ella volvió para rellenarla y dijo, «Creo que después de todo sí me gustan esos biscuits, y creo que necesitamos hablar». La hora punta del almuerzo llegó como siempre, llenando cada asiento y manteniendo a Daniel en movimiento sin pausa durante casi 2 horas. Nathan permaneció en su mesa durante todo ese tiempo. Primero pidió los biscuits, luego un plato de huevos, y Ranger descansaba tranquilamente a sus pies como si perteneciera a ese lugar, lo que despertaba la curiosidad de los otros clientes, aunque no los alarmaba una vez que veían el arnés de servicio. Un perro de trabajo en un restaurante no era algo que la gente viera todos los días, pero tampoco era algo por lo que discutir. Y después de la escena extraña de la mañana, la mayoría de los clientes habituales había decidido que Nathan Cole era alguien a quien valía la pena dejar en paz. Daniel atendía su sección con la misma eficiencia constante de siempre. Sonreía cuando era apropiado, rellenaba el café antes de que alguien tuviera que pedirlo, mantenía los pedidos ordenados y el ritmo perfectamente calculado. Pero una parte de su mente estaba en otro lugar por completo. Cada vez que pasaba junto a la mesa de Nathan sentía cómo la atención de Ranger la seguía, y esa sensación de ser reconocida por algo que no cometía errores se le instalaba en el pecho y no se calmaba. Cuando la multitud del almuerzo se fue y el restaurante volvió a su ritmo tranquilo de media tarde, ella rellenó una vez más la taza de Nathan y se sentó frente a él. «Sigues aquí», dijo ella. «Ranger no se va», respondió él con sencillez. «Y yo no voy a donde él no vaya». Ella miró al perro.
Tenía la cabeza apoyada sobre las patas delanteras, pero sus ojos estaban abiertos y atentos. ¿De verdad confías tanto en él? Me ha mantenido con vida en 3 países diferentes, dijo Nathan. Confío en él más que en la mayoría de la gente. Rodeó la taza con ambas manos. ¿Cómo estás? Era una pregunta directa, y ella lo agradeció. Me mantengo en pie, dijo. Soy buena en eso. Lo noté. Ella entrelazó las manos sobre la mesa. Dime qué crees que está pasando. No la versión cuidadosa, la real. Nathan lo pensó un momento. No parecía un hombre que hablara a la ligera, y ella tuvo la impresión de que estaba decidiendo cuánto de la verdadera dimensión de aquello debía mostrarle. Luego pareció decidir que ella se había ganado la versión directa. Hubo programas, dijo, durante ciertos periodos de operaciones militares, hace unos 20 o 25 años. La mayoría eran inteligencia estándar, logística, comunicaciones. Pero hubo unos pocos que operaban fuera de la estructura normal, cosas que los registros oficiales no reflejan con claridad. Hizo una breve pausa. Algunos involucraban familias, personas dentro de la comunidad militar, contratistas, personal civil con autorizaciones de alto nivel. En algunos casos, sus hijos. Daniel mantuvo el rostro impasible. ¿Niños? La idea era la coordinación, no el combate. Nada de eso. Eran hijos de personas ya profundamente involucradas en trabajo clasificado. El razonamiento era que, si los sistemas de comunicación estándar fallaban durante una operación de alto riesgo, tener personal en varios niveles capaz de recibir y transmitir información usando protocolos no verbales, incluyendo sistemas de señales K9, creaba una especie de red de respaldo completamente indetectable. Nada escrito, nada transmitido electrónicamente. Volvió a hacer una pausa. Los niños involucrados eran lo suficientemente pequeños como para que el entrenamiento se integrara de forma natural. Lo aprendían como los niños aprenden un idioma, sin saber siquiera que estaban aprendiendo algo. Daniel permaneció en silencio por un momento. ¿Me estás diciendo que yo formé parte de algo así? Te estoy diciendo que Ranger cree que sí. Y también te digo que el gesto que hiciste esta mañana no es algo que hayas inventado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Ese comando es específico de una sola instalación de entrenamiento. Lo sé porque Ranger fue entrenado allí. Hay un número muy pequeño de personas en el mundo que conocen esa señal, y cada una de ellas tiene una conexión documentada con operaciones clasificadas. Fuera de la ventana del diner, una camioneta entró al estacionamiento y un hombre mayor salió y entró en la gasolinera al otro lado de la carretera. Normal, ordinario. Daniel lo observó de todos modos. Mis padres, dijo ella. Háblame de ellos. No sé mucho. Mi abuela no habla de ellos. Cuando era pequeña solía preguntar, y ella ponía una expresión, no exactamente triste, más bien asustada. Y después de un tiempo dejé de preguntar. Hizo una pausa. Sé que murieron en un accidente. Eso fue lo que me dijeron. Nunca encontré un certificado de defunción. Nunca encontré ningún registro en los periódicos sobre cuál fue ese accidente. Me dije a mí misma que era porque no estaba buscando en los lugares correctos. Pero, pero Marcus empezó a buscar hace alrededor de un año. Se metió de lleno en eso. Registros públicos, bases de datos militares, cualquier cosa que pudiera encontrar. Aproximadamente 6 meses después, me dijo que pensaba que había algo mal en la historia oficial. Un mes después de eso, desapareció. Nathan escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, permaneció en silencio un momento, y Daniel pudo verlo procesarlo, colocándolo dentro del esquema que estaba construyendo. La instalación donde Ranger fue entrenado, dijo finalmente, estaba conectada con un programa que funcionó desde finales de los 90 hasta principios de los años 2000. El programa tenía varios componentes. El que involucraba familias civiles, incluidos niños, tenía un nombre interno, pero fuera de la instalación la gente que sabía de él simplemente lo llamaba el programa Anchor. La idea era exactamente la que te describí, la memoria humana como un canal seguro. Daniel dejó que la palabra se asentara. Anchor. Conscientemente no significaba nada, pero en algún lugar, por debajo del nivel del reconocimiento, algo en esa palabra la hizo sentirse ligeramente inestable de una manera que no podía explicar.
¿Por qué lo cerraron?, preguntó. Hubo un incidente. No tengo todos los detalles. Esto es rumor y fragmentos, no documentos ni registros oficiales. Pero algo ocurrió en la instalación que comprometió el programa. Después de eso, la posición oficial fue que nunca había existido. Los niños involucrados fueron reubicados. A sus familias se les dijo que trataran todo ese periodo como si nunca hubiera sucedido. Algunos obedecieron, otros no. ¿Y los que no? Nathan la miró fijamente. Esa es la pregunta, ¿no? Ranger levantó la cabeza de sus patas y miró hacia la parte trasera del diner. No hacia la puerta principal, hacia atrás. No gruñó ni se levantó, pero la calidad de su atención cambió. Daniel se giró en la silla. El pasillo trasero llevaba a los baños y a la salida de emergencia. No se veía a nadie. Después de unos segundos, Ranger volvió a apoyar la cabeza. A veces hace eso, dijo Nathan mirando el pasillo. Comprueba. Ha estado en demasiados lugares donde el peligro venía de la dirección que no estabas mirando. Daniel volvió a girarse hacia él. ¿Qué pasó con mis padres? No lo sé, respondió Nathan. Pero creo que encontrar a Marcus podría acercarnos a esa respuesta. El nombre quedó suspendido entre ellos. Ella había mantenido a Marcus a distancia toda la mañana, de la misma manera que lo mantenía a distancia cada día, porque mirar directamente su ausencia era algo que no podía hacer y seguir funcionando. Ahora Nathan había dicho su nombre en la misma frase que el programa, la instalación y los niños a quienes no se les permitió recordar, y esa distancia se derrumbó. ¿Crees que encontró algo real?, preguntó. Creo que encontró algo real, y que las personas equivocadas se enteraron. Nathan dejó su taza sobre la mesa. Necesito preguntarte algo difícil. Cuando intentas recordar tu primera infancia, antes de que vivieras con tu abuela, antes de la mudanza, ¿hay imágenes específicas? No recuerdos completos, solo imágenes. Ella nunca había hablado de esto con nadie, ni con su abuela, ni con un terapeuta, ni siquiera con Marcus. Siempre le había parecido el tipo de cosa que era mejor dejar en paz. Una rareza de su propia psicología, más que algo significativo. Salas grandes, dijo. Suelos de concreto limpio, como un gimnasio, pero más vacío. Perros. Los grandes como Ranger. Y personas que no eran antipáticas, pero tampoco especialmente cálidas. Como maestros que se tomaban el trabajo en serio, pero que no estaban allí para caer bien. La expresión de Nathan no cambió de forma dramática, pero algo en ella se asentó. Esos no son sueños. Lo sé, dijo ella en voz baja. Creo que siempre lo he sabido. La luz de la tarde que entraba por las ventanas del diner se volvía dorada y fina. En la cocina, el cocinero empezaba la preparación del menú de la cena, y el olor de algo asándose se extendía por el local. Daniel miró a Ranger, que volvía a observarla, ahora de forma constante, sin exhibición alguna, como un guardián que hubiera encontrado a la persona que le habían asignado y simplemente estuviera esperando a que todos los demás se pusieran al día. ¿Qué hacemos?, preguntó. Esta noche, dijo Nathan. Me gustaría pasar por tu casa, hablar con tu abuela. Daniel dudó. Su abuela tenía 71 años. Se movía con cuidado y había pasado décadas construyendo una vida dentro de un silencio muy específico. La idea de llevar esto, fuera lo que fuese, a su casa se sentía como levantar una piedra sin saber qué había debajo. Pero Marcus estaba desaparecido. Sus manos habían hecho un gesto que ella no había aprendido. Y un perro entrenado en 3 zonas de combate había cruzado todo un diner y se había sentado a sus pies como si estuviera regresando a casa. A las 8, dijo. Ella se acuesta a las 9, así que venga antes. Nathan asintió. Ranger y yo estaremos allí. Ella se levantó, se acomodó el delantal y volvió al trabajo. Pero su mente ya estaba en otra parte, más allá del mostrador, del café y del bullicio de la hora de la cena, adelantándose a lo que fuera que estuviera guardado en el espacio que su abuela había mantenido sellado durante 20 años. La casa que Daniel compartía con su abuela era una pequeña vivienda de 2 habitaciones en una calle tranquila, a 3 manzanas del borde del pueblo. Desde fuera no llamaba mucho la atención. Revestimiento amarillo pálido, un porche delantero con 2 sillas que casi nadie usaba, un jardín a la derecha que su abuela cuidaba con la obstinación
de alguien que necesitaba ver crecer las cosas. Por dentro era limpia, cálida y estaba llena de la densidad particular de una vida vivida durante mucho tiempo en un mismo lugar. Fotografías en las paredes, mantas de ganchillo sobre las sillas, una cocina que olía a lo que fuera que su abuela hubiera preparado para la cena. Danielle había llamado antes. No lo había explicado todo. No había sabido cómo hacerlo, pero había dicho que había alguien que necesitaba hablar con ambas y que era importante. Y su abuela se había quedado en silencio al teléfono durante un momento, de una manera que le dijo a Danielle que ya lo sabía. De la forma en que algunas personas saben cuando algo que han estado esperando finalmente aparece en la puerta. Nathan llegó 5 minutos antes de las 8. Se había cambiado la chaqueta verde oliva por una camisa oscura sencilla, las muletas bajo ambos brazos, y Ranger caminaba a su lado izquierdo. Daniel los recibió en el porche y los condujo al interior. Su abuela, Rose Brooks, estaba sentada en el sillón donde siempre se sentaba después de cenar, con una taza de té en la mesita lateral y las manos cruzadas sobre el regazo. Era una mujer pequeña, delgada en la forma de las personas, que siempre han sido austeras más que frágiles, con el cabello blanco recogido hacia atrás y las gafas de lectura apoyadas en la frente. Observó a Nathan entrar por la puerta con la expresión de alguien que se prepara para decir una verdad que ha guardado durante muchísimo tiempo. «Señora Brooks», dijo Nathan, «me llamo Nathan Cole. Soy un Navy SEAL retirado. Gracias por permitirme venir». Rose miró a Ranger. El perro había entrado por la puerta y ahora estaba de pie en el centro de la sala, tranquilo y atento. Rose lo observó durante un largo momento sin decir nada. Luego dijo, «Ese perro es de una instalación». Daniel se quedó inmóvil. Nathan respondió, «Sí, señora, lo es». Roseanne entrelazó las manos y tomó su té. Sus manos estaban firmes. «Siempre pensé que sería un perro», dijo. «Siempre lo creí. No un coche del gobierno, no una llamada telefónica. Un perro». Miró a Daniel. «Ven a sentarte, cariño». Daniel se sentó en el sofá. Nathan tomó la silla junto a la ventana. Ranger se acomodó a sus pies, pero mirando a Rose con una tensión que la anciana claramente percibía. «Los padres de Daniel», comenzó Nathan. «Thomas y Yvette», dijo Rose. «Mi hijo y su esposa». Su voz era serena, como si estuviera recitando algo que se había repetido a sí misma muchas veces y había aprendido a decir sin quebrarse. Thomas trabajaba para el Departamento de Defensa. No era soldado, era contratista, logística y sistemas. Y Bette tenía formación en psicología conductual. Así fue como terminaron en el programa. «El programa Anchor era», dijo Nathan. Rose asintió lentamente. «Así lo llamaban. Thomas me lo explicó una vez. Cuando las cosas empezaron a parecerle mal, la idea era que los niños con el perfil de desarrollo adecuado podían aprender ciertos protocolos de comunicación de la misma manera en que aprenden un idioma, sin esfuerzo, sin instrucción formal. Esos protocolos estaban vinculados a las unidades K9 que ya operaban en el campo. Los niños pasaban a formar parte de la red de información. Cifrado viviente, lo llamaba Thomas. Hizo una pausa. A él le parecía algo extraordinario. Pensaba que estaban haciendo algo importante. «¿Cuándo dejó de pensar eso?», preguntó Nathan. «Unos 6 meses antes de morir». Rose dejó su taza de té sobre la mesa. Empezó a notar cosas. Inconsistencias en la forma en que se manejaba el programa. Recursos que se movían en direcciones en las que no deberían haberse movido. Lo llevó a su supervisor y no pasó nada. Lo llevó a alguien por encima de él y le dijeron que lo dejara. Miró a Nathan con firmeza. Thomas no era un hombre que dejara las cosas. «¿Qué encontró?», preguntó Nathan. «No lo tengo todo. Me ocultó detalles para protegerme. Y pensándolo ahora, creo que también le ocultó algunas cosas a Yvette. Pero lo que sí sé es que se estaba moviendo dinero a través del programa. Grandes cantidades, vinculadas a contratos que no reflejaban trabajo real. Equipos logísticos fantasma que se facturaban pero que nunca existieron. Y debajo de todo eso, cosas peores que el dinero. Decisiones que hicieron que muriera gente para acortar el rastro de pruebas». La voz de Rose se mantuvo firme durante todo esto. Pero Daniel podía ver el esfuerzo detrás. Iban a hacerlo público. Él y Yvette habían reunido documentación.
La habitación quedó en silencio por un momento. «El accidente», dijo Daniel. «No fue un accidente», dijo Rose, y su voz se quebró ligeramente en esa palabra, la primera grieta en su compostura. El coche se salió de la carretera en una noche despejada, en una carretera que Thomas había conducido cientos de veces. Supe que no era un accidente. Lo supe en el momento en que el oficial me lo dijo. Respiró hondo. Pero tenía 2 niños pequeños que criar y ningún poder para demostrar nada. Y el mensaje estaba claro. Así que los tomé a los dos y vine aquí, y construí la vida más pequeña y silenciosa que pude, y recé para que fuera suficiente. Daniel sintió que algo en su pecho se aflojaba, algo que había estado tenso desde que podía recordar. No exactamente liberado. El dolor era demasiado antiguo y tenía demasiadas capas para eso, pero sí reconocido, nombrado. Los años borrosos, el silencio cuidadoso que su abuela practicaba, el pequeño sobresalto cada vez que se mencionaba a sus padres. No había sido olvido, había sido supervivencia. La supresión de memoria, dijo Nathan con suavidad. Los niños que pasaron por el programa, ¿hubo un proceso formal? Vino una terapeuta, 3 visitas, separadas por unos meses. Me dijeron que era consejería por trauma, y tal vez parte de eso lo fue. Pero mirando atrás, las sesiones estaban muy enfocadas en periodos específicos. Muy específicos. Rose miró a Daniel. No entendí del todo lo que estaban haciendo en ese momento. Para cuando lo comprendí, parecía mejor no removerlo. «Estabas protegiéndola», dijo Nathan. «Tenía miedo», dijo Rose simplemente. «Que al final es lo mismo. Y he tenido 20 años para sentirme culpable por ello». Daniel se inclinó hacia adelante y puso su mano sobre la de su abuela. Rose giró la suya y la sostuvo. «Marcus», dijo Daniel, empezó a hacer preguntas hace más o menos un año. «¿Vino a verte?» Rose guardó silencio un momento. «Vino a verme hace unos 8 meses. Había encontrado algo. No sé cómo, quizá a través de registros públicos o alguna base de datos. No entiendo del todo cómo hace esas cosas. Encontró una referencia a la instalación, un permiso de construcción a nombre de un contratista que estaba vinculado con el programa. Me preguntó directamente si sabía algo. Hizo una pausa. Le conté parte. No todo. Lo suficiente para que supiera que las preguntas eran reales. Y entonces empezó a investigar más. Le dije que se detuviera, dijo Rose. Le dije que la misma gente seguía ahí fuera y que aún era capaz de hacer lo que ya habían hecho antes. Él dijo que lo entendía. Miró hacia la ventana. Dejó de llamarme 2 meses después. Nathan había permanecido en silencio durante unos minutos, pensando. Ahora se inclinó hacia adelante. «Señora Brooks, ¿había algo en la casa? Algo que Thomas o Yvette hubieran dejado, algún documento que le hubieran dado para que lo guardara, algo físico de esa época que haya conservado?» Rose no respondió de inmediato. Hubo una larga pausa, de esas que significan que la respuesta es sí y que la duda es si decirlo. «Hay una caja de almacenamiento», dijo finalmente, «en el ático. Nunca la he abierto. Thomas me la dio 2 semanas antes de morir y me dijo que no la abriera a menos que le ocurriera algo. Y luego le ocurrió algo. Y yo tenía tanto miedo. Simplemente se detuvo. La puse allí arriba y llevo 20 años pasando por delante de ella». Daniel se puso de pie antes de que nadie dijera nada más. «Yo la traeré». El ático se accedía a través de una trampilla en el techo del pasillo, con una escalera plegable que Daniel quizá había usado 2 veces en su vida. Tiró de la cuerda y la escalera bajó rígida por el desuso y subió por ella hacia la oscuridad. Encendió la luz de cadena, que arrojó una luz amarillenta sobre todo lo que su abuela había almacenado allí arriba durante 20 años de vida tranquila. Encontró la caja cerca del fondo, detrás de una pila de revistas viejas y una lámpara de pie rota. Era una caja metálica, del tipo que se puede comprar en cualquier ferretería, verde oscuro, con un pestillo pero sin candado. La bajó con cuidado y la colocó sobre la mesa de café. Todos la miraron durante un momento. Luego Daniel la abrió. Dentro, envueltas en una tela para protegerlas, había fotografías. Las levantó con cuidado. La primera la detuvo por completo. Una niña pequeña, quizá de 6 o 7 años, en una sala de hormigón limpia,
muy parecida a las que aparecían en los recuerdos fragmentados de Daniel. Estaba arrodillada junto a un gran pastor alemán, con la mano levantada en un gesto, el mismo gesto que Daniel había hecho aquella mañana en el diner. La misma posición exacta de los dedos, el mismo ángulo de la muñeca. La niña miraba a la cámara con la expresión seria de un niño al que le han pedido que realice una tarea y que está concentrado en hacerlo bien. La niña era Daniel. Dejó la fotografía y tomó la siguiente. Su padre, Thomas Young, con una camisa clara, estaba de pie frente a un edificio que ella no reconocía. Detrás de él, visible a través de una puerta abierta, había filas de perreras a lo largo de la fachada del edificio. Apenas visible en el borde de la fotografía había un logotipo. Nathan se inclinó sobre la mesa y se quedó inmóvil cuando lo vio. «¿Lo conoces?», dijo Daniel. «Lo conozco», respondió Nathan. Esa instalación estaba vinculada a una operación conjunta de inteligencia que funcionó hasta aproximadamente 2003. El contratista que la dirigía se detuvo. Miraba la fotografía con una expresión que ella no había visto antes en él. No era sorpresa. Era algo más frío y más concentrado. El contratista se llamaba Hale Defense Systems, por el hombre que la dirigía. Daniels lo miró. «Victor Hale. Victor Hale», dijo Nathan. El nombre quedó suspendido en la habitación durante un momento, ahora sólido de una forma que antes no lo había sido. Ya no era solo un extraño saliendo de un diner. Ya no era solo un nombre mencionado por un hombre que hacía una llamada sospechosa. Era un nombre ligado a una instalación, a un programa, a una niña en una fotografía y a dos personas que habían intentado revelar lo que estaba ocurriendo y que habían terminado muertas. En una noche despejada, en una carretera familiar, Ranger se levantó. Estaba mirando hacia el frente de la casa, no hacia la ventana, sino hacia la puerta. Sus orejas estaban completamente hacia adelante, su postura fija en posición de alerta, y esta era distinta de la alerta que había mostrado hacia Daniel. Esta era la alerta de un perro que ha estado en suficientes lugares peligrosos como para reconocer cuando algo se aproxima y no debería. Nathan ya estaba de pie antes de que Daniel terminara de comprender lo que estaba ocurriendo. Se movió con una rapidez sorprendente para un hombre con muletas, llegando hasta la ventana junto a la puerta y mirando hacia afuera en ángulo, sin ponerse directamente frente al vidrio. Daniel se colocó detrás de él y miró hacia afuera. Dos pares de faros estaban detenidos en la calle frente a la casa, con los motores encendidos. No estaban allí 5 minutos antes. Ninguno de los coches había entrado en una entrada ni había seguido de largo. Simplemente estaban parados en la oscuridad, frente a la casa. Entonces la farola al final de la calle se apagó, luego la que estaba frente a la casa, y después la electricidad de la casa se cortó por completo, apagando todas las luces, el zumbido del refrigerador y el brillo del reloj digital del microondas, dejando todo en una oscuridad total. Desde el sillón, Rose hizo un pequeño sonido que no llegó a ser una palabra. Desde afuera, Daniel oyó abrirse la puerta de un coche. «¡Al suelo!», dijo Nathan en voz baja. Su voz había cambiado por completo. La cuidadosa reflexión del restaurante había desaparecido. Lo que quedaba era algo más antiguo y más preciso. La voz de un hombre que ya ha estado en la oscuridad antes y sabe qué hacer allí. Daniel se movió hacia su abuela, tomó su mano y la ayudó a agacharse. Ranger estaba en la puerta, ahora en silencio, cada músculo de su cuerpo tenso y listo. Nathan se colocó a un lado de la ventana frontal, y en la oscuridad Daniel apenas pudo distinguir la silueta de dos figuras moviéndose con cuidado por el jardín delantero hacia los escalones del porche. La noche que había comenzado con la larga verdad guardada por una anciana se había convertido en algo completamente distinto. Alguien había decidido que la verdad llevaba demasiado tiempo suelta en el mundo. La electricidad se cortó sin aviso. Un segundo la luz de la cocina se derramaba por la ventana de paso y la lámpara de la mesa lateral proyectaba su cálido círculo sobre el suelo del salón. Al segundo siguiente todo quedó oscuro y plano, y la única luz en la casa provenía de la farola 2 casas más abajo, presionando finas líneas anaranjadas a través de las persianas. La abuela de Daniel dejó escapar un pequeño sonido de sobresalto desde su silla en la esquina. Nathan ya se estaba moviendo.
No buscó un interruptor ni sacó el teléfono. Se levantó del sofá en un solo movimiento, abandonando las muletas, avanzando bajo y en silencio hacia la pared junto a la ventana frontal. La pierna lesionada lo ralentizaba, pero no lo detenía, y Daniel vio la transformación ocurrir en tiempo real. El hombre que había estado sentado frente a su mesa de cocina, haciéndole preguntas cuidadosas sobre su infancia, desapareció, y alguien más ocupó su lugar, alguien entrenado para cuando las habitaciones quedan a oscuras. Abuela, dijo apenas por encima de un susurro, necesito que te agaches y te muevas detrás del sofá. Quédate allí y no te levantes. La anciana, para su mérito, no discutió ni hizo preguntas. Se movió. Daniel. Los ojos de Nathan la encontraron en la oscuridad. Detrás de mí. Ranger se había colocado cerca de la puerta principal sin que nadie se lo dijera. Estaba abajo, completamente silencioso. El negro de su pelaje lo hacía casi invisible en la habitación tenue. Sus orejas estaban hacia adelante y toda su atención estaba fija en la puerta. No ansioso, no frenético, sino concentrado con la calma firme de un animal que ya ha pasado por algo así y sabe exactamente lo que significa. Daniel se pegó a la pared junto a Nathan. Su corazón golpeaba con fuerza. Podía ver dos formas a través de la estrecha abertura en el borde de las persianas. Siluetas oscuras moviéndose con la deliberación particular de personas que esperaban que la puerta se abriera para ellas. Dos, dijo Nathan en voz baja. Aproximación frontal. Puede que haya más por la parte trasera. ¿Qué hacemos? Dejamos que Ranger hiciera su trabajo. El golpe en la puerta nunca llegó. El primer hombre simplemente intentó girar el pomo. Lo encontró cerrado con llave, y luego dio un paso atrás y levantó el pie. La puerta cedió de golpe, astillando las bisagras y recibiendo la peor parte del impacto. La linterna del hombre barrió la habitación en un arco estrecho, iluminando muebles, paredes y la parte trasera del sofá donde la abuela de Daniel estaba agachada y escondida. Ranger lo alcanzó antes de que la luz terminara su recorrido. No hubo ningún sonido de advertencia, ningún momento de preparación. Un instante el perro estaba junto a la pared y al siguiente cruzó la habitación, y el hombre cayó al suelo con un sonido que fue mitad grito y mitad gruñido, mientras la linterna salía rodando por el piso. Ranger no ladró. Trabajó en silencio concentrado, tal como había sido entrenado, y en cuestión de segundos el primer hombre estaba en el suelo, y no se levantaba rápidamente. El segundo hombre ya estaba entrando por la puerta. Era más rápido que su compañero, mejor preparado. Había anticipado al perro y ya tenía el arma levantada. El disparo que hizo se desvió, golpeando la lámpara de la mesa lateral, que explotó en una lluvia de cerámica y oscuridad. Daniel oyó a su abuela hacer un sonido agudo, pero no de dolor. Seguía detrás del sofá. Nathan cruzó la distancia más rápido de lo que un hombre con una sola pierna funcional debería ser capaz de hacerlo. Tenía la muleta invertida en el agarre, con la parte acolchada en la mano, y lanzó la base metálica en un arco cerrado que golpeó la muñeca del segundo hombre. Antes de que pudiera corregir el arma, la pistola se desvió hacia un lado. El hombre se lanzó a por ella, y Nathan se metió contra él, clavando un codo en el centro de su pecho con la fuerza que nace de años de entrenamiento y de la adrenalina del momento. El segundo hombre chocó contra el marco de la puerta y retrocedió tambaleándose hasta el porche. Al otro lado de la calle se encendió una luz de porche. Luego otra. Alguien, dos casas más abajo, había oído el disparo. Alguien más debió de haber llamado ya, porque a lo lejos, débil pero real, se oyó el sonido de una sirena que comenzaba a acercarse. El segundo hombre levantó al primero y ambos se movieron rápido por el jardín, atravesando el seto del vecino y desapareciendo en la oscuridad entre las casas. Un motor de coche arrancó en algún punto de la calle. Luego, silencio. Nathan se quedó en la puerta destrozada, respirando con fuerza, escuchando. Ranger se acercó y se colocó a su lado, con las orejas aún hacia adelante, vigilando. Tras 30 segundos, la postura de Nathan cambió ligeramente, como cuando la tensión se libera al pasar el peligro inmediato. «Se han ido», dijo. Daniel soltó el aire que había estado conteniendo durante tanto tiempo que le dolían las costillas. Cruzó la habitación hasta su abuela y la ayudó a levantarse de detrás del sofá, rodeándola con ambos brazos. La mujer mayor temblaba,
pero estaba de pie y sin heridas. «Estoy bien», dijo su abuela. «Estoy bien, cariño». Nathan se había movido al centro de la habitación y estaba agachado sobre algo que el primer hombre había dejado caer cuando Ranger lo derribó. Lo recogió con cuidado. Era un pequeño dispositivo negro, rectangular, del tamaño de una baraja de cartas. Lo giró una vez entre las manos. «¿Qué es eso?», preguntó Daniel. «Un transmisor de radio encriptado». Lo dejó sobre la mesa, observándolo sin tocar la superficie. «Contactos. Militar privado. Equipo de contratistas. No es de las fuerzas del orden. Tampoco es militar estándar. Este es hardware propietario de un nivel muy específico de operaciones privadas». Levantó la mirada hacia ella. «Victor Hale tiene dinero detrás de él. Dinero de verdad». La sirena estaba cada vez más cerca. Nathan miró la puerta rota, los muebles volcados, los pedazos de la lámpara esparcidos por el suelo. «Cuando llegue la policía les dices exactamente lo que pasó. Un allanamiento. 2 hombres. Huyeron. Eso es todo lo que sabes». La miró con firmeza. «No menciones el resto todavía. No hasta que entendamos con qué estamos tratando». Daniel asintió. Aún sostenía la mano de su abuela y pensaba en el disparo que había destrozado la lámpara, preguntándose cuánto tendría que haber cambiado el ángulo para que todo hubiera sido distinto. También estaba pensando en algo completamente distinto, algo que había estado moviéndose en el borde de su mente desde el momento en que la puerta cayó, volviéndose cada vez más claro mientras la adrenalina seguía corriendo por su cuerpo. Imágenes. No podía ubicar el sonido de una voz. No podía identificar un lugar con certeza, pero veía una habitación grande y fría que olía a limpiador industrial y a algo más, como el interior de un coche después de un largo viaje o el aire cerca de maquinaria pesada. Niños sentados en círculo sobre un suelo duro. Se llevó las yemas de los dedos a la frente. «¿Nathan?», dijo. Él estaba cerca de la ventana, observando la calle en espera de la policía. «¿Sí? Estoy empezando a recordar algo». Él se volvió. Llegaba en fragmentos, no como una sola imagen coherente, sino como piezas que todavía no se unían en un cuadro completo, aunque cada una se sentía absolutamente, inconfundiblemente real. No era un sueño, no era imaginación, era ese tipo de detalle sensorial específico que solo proviene de una experiencia vivida. Había estado en una habitación grande con otros niños. No sabía cuántos exactamente. Más de 5, menos de 20. Estaban sentados en fila sobre un suelo duro, y un instructor caminaba entre ellos, deteniéndose junto a cada niño y diciéndole algo en voz baja que los demás no podían oír. Cuando el instructor llegó hasta Daniel, se inclinó y le dijo algo que ella aún no lograba recuperar. Ella lo repitió, y luego hizo un gesto con la mano. El mismo gesto que había hecho en el diner. Nathan la observaba con atención. Tenía la expresión de un hombre que se mantenía muy quieto porque sabía que algo importante estaba ocurriendo y no quería interrumpirlo. «Había perros», dijo ella lentamente. «Grandes como Ranger. No daban miedo, nadie les tenía miedo. ¿Nos estaban enseñando a trabajar con ellos?». Hizo una pausa. «Yo era buena en eso». «¿Recuerdas dónde era?», preguntó Nathan. Ella negó con la cabeza. «Solo recuerdo la sala, los perros, y que parecía importante, como si lo que estábamos haciendo realmente importara». Bajó la mano de la frente. «Y recuerdo que pensaba que era emocionante. Yo era una niña y me parecía emocionante». Nathan se sentó en la silla más cercana. La sirena afuera estaba ya muy cerca. 2 minutos, quizá menos. Tenía en el rostro una expresión muy particular, la de un hombre que ha seguido un hilo a través de un lugar muy oscuro y ha llegado a un sitio que no esperaba encontrar. «Había un programa», dijo. «Escuché sobre él hace años, en el contexto de otra cosa. Una sesión informativa clasificada que rozaba el tema sin entrar nunca en detalles. El programa trabajaba con niños de familias vinculadas al ejército, enseñándoles habilidades de supervivencia y protocolos de comunicación. No porque los estuvieran entrenando para luchar, porque quienes dirigían el programa creían que, si alguna vez fallaba la infraestructura de comunicaciones durante una gran emergencia nacional, las poblaciones civiles necesitarían otra capa de coordinación». Se detuvo un momento.
Los niños eran elegidos porque sus padres ya estaban dentro del programa y porque los niños retienen las cosas de manera distinta que los adultos, más duradera, más precisa. Nos usaron como respaldo, dijo Daniel. Como archivos vivientes, respondió Nathan. Para información demasiado sensible como para guardarla en cualquier lugar que pudiera ser hackeado o destruido. La patrulla de policía se detuvo afuera, y las luces atravesaron las persianas. Daniel apretó la mano de su abuela una vez, y luego fue a abrir la puerta. Pasó 20 minutos con el agente, un hombre joven que le resultaba vagamente familiar. Lo había visto algunas veces en el diner. Le contó lo que Nathan le había dicho. Intento de allanamiento. 2 hombres. Huyeron. El agente tomó notas, observó la puerta rota, miró a Ranger con la expresión que suele tener la gente ante perros grandes de los que no están seguros, y dijo que alguien daría seguimiento al caso. No preguntó por el transmisor. Nathan ya se lo había guardado en el bolsillo. Cuando la patrulla se fue, Daniel se quedó en la puerta mirando el marco dañado, sintiendo el aire nocturno entrar por donde la puerta ya no cerraba bien. Los envió Hale, dijo. Sí, lo que significa que no va a detenerse. No, respondió Nathan. No lo hará. Ella se dio la vuelta. Marcus, si Hale está dispuesto a entrar por la fuerza en mi casa, ¿qué le hizo a Marcus? Cuando Marcus empezó a hacer preguntas, Nathan no respondió directamente, lo cual ya era una respuesta en sí misma. Ranger siguió antes un rastro a partir de los guantes que uno de esos hombres dejó caer. Quiero dejar que lo siga y ver a dónde conduce. Miró al perro y luego volvió a mirarla. Pero quiero hacerlo esta noche, antes de que el rastro se enfríe. Daniel no dudó. Voy con usted. Su abuela, que había estado sentada en silencio durante todo aquello con una taza de té que se había preparado en la cocina oscura, usando solo la luz de su teléfono, levantó la vista y dijo, «Ten cuidado». No dijo no vayas, ni llama a la policía, ni esto es demasiado peligroso. Solo, ten cuidado. Daniel había pasado años preguntándose de dónde venía su firmeza. Miró a su abuela y lo entendió una vez más. Salieron de la casa poco después de la medianoche. Daniel se había cambiado a ropa oscura y había cambiado sus zapatos de trabajo por otros más adecuados para caminar. Nathan llevaba sus muletas, pero se movía con más rapidez de la que ella le había visto antes. La urgencia de la situación parecía imponerse aparte del costo de la lesión. Ranger trabajaba el olor del guante con una eficiencia tranquila. Su nariz se movía baja sobre la carretera y luego se levantaba para comprobar el aire, leyendo la noche de una manera que hacía que el mundo humano pareciera torpe en comparación. Cruzó la calle, avanzó por la acera opuesta durante media manzana y luego giró hacia una calle lateral que se alejaba del barrio residencial y conducía hacia la parte más antigua del pueblo, la franja industrial que llevaba en declive desde que las 2 fábricas principales cerraron 8 años atrás. Allí estaba silencioso. Edificios vacíos con ventanas oscuras. Una línea de vallas con maleza creciendo entre ellas. El tipo de lugar donde se acumulan cosas viejas y que casi nadie visita. Ranger avanzaba sin vacilar. El almacén en el que se detuvo era uno de varios agrupados a lo largo de la antigua vía de carga. Edificios bajos, paredes de metal corrugado, muelles de carga ahora vacíos y oxidados. Se detuvo en la esquina del más grande y giró la cabeza una vez hacia Nathan. Luego volvió a mirar el edificio. Nathan se acercó al perro y se agachó. Observó la pared y luego las ventanas laterales del edificio. Una de ellas tenía luz detrás. No mucha, solo el brillo tenue de focos de trabajo o quizá una linterna filtrándose a través de capas de suciedad en el vidrio. Daniel se acercó a su lado. Él señaló la ventana y ella asintió. Nathan avanzó junto a la pared hasta ella y se elevó con cuidado para mirar por la esquina inferior. Miró durante 5 segundos. Luego retrocedió y miró a Daniel, y ella leyó su rostro antes de que dijera una palabra. «Está ahí dentro», dijo Nathan en voz baja. Daniel cerró los ojos por un segundo. Luego los abrió. «¿Está herido?» «Está vivo», dijo Nathan. «Está en una silla. Desde ese ángulo no pude ver mucho más». Ella empezó a dirigirse hacia la puerta, y Nathan le sujetó el brazo. «Hay guardias. Conté 2 dentro, por lo que pude ver. Puede que haya más en las zonas que no alcancé a ver». Ella miró la puerta, luego a Nathan.
Sáquelo de ahí, dijo simplemente. Nathan estudió el edificio durante 2 minutos completos antes de moverse. No estaba perdiendo el tiempo. Estaba leyendo el lugar como lo hace alguien que sabe que equivocarse cuesta demasiado. Observó la posición de las ventanas, el número y la distancia entre las puertas de los muelles de carga, de dónde provenía la luz en el interior y dónde estaban las zonas más oscuras. Luego miró a Ranger e hizo una señal con la mano que Daniel no reconoció. El perro se movió a lo largo de la pared, bajo y silencioso, hacia el extremo más lejano del edificio. Dará la vuelta larga, dijo Nathan en voz baja. Creará una distracción en la parte trasera. Cuando le dé la señal, entramos por la puerta lateral. Señaló una puerta de mantenimiento a unos 6 metros a lo largo de la pared cercana. Mientras su atención esté en la parte de atrás, ¿cómo le das la señal desde aquí? Nathan le mostró un pequeño transmisor sujeto a su chaqueta. ¿Vibración? Pulso. Sin sonido. Daniel asintió. ¿Qué hago? Quédate detrás de mí hasta que estemos dentro. Una vez que entremos, quédate a mi hombro izquierdo y no te muevas a mi derecha. Ese es el lado de Ranger cuando entra. La miró. Si pasa algo y nos separamos, sales por la puerta lateral, vuelves a la carretera y llamas al 911. No vuelves a entrar. ¿Entendido? Entendido, dijo ella de una manera que dejaba claro que lo entendía y que no necesariamente iba a seguir esa instrucción. Nathan no insistió. Se movió. La puerta de mantenimiento tenía un candado, pero un candado en un edificio viejo es tan fuerte como la puerta donde está montado, y esa puerta llevaba una década de óxido y de clima en sus bisagras. Nathan aplicó presión en el punto correcto, y la placa de montaje cedió con un chirrido metálico, que él cubrió de inmediato empujando la puerta hacia adentro con fuerza, el raspado del metal de la propia puerta, ocultando el ruido menor. Estaban dentro. El interior del almacén olía a concreto viejo y a algo químico, aceite o disolvente, algo industrial. Las luces de trabajo que Nathan había visto desde la ventana eran 2 linternas LED portátiles colocadas en el suelo, proyectando sombras duras sobre un gran espacio abierto que probablemente alguna vez había estado lleno de inventario o equipos y que ahora estaba casi vacío. Casi vacío, excepto por los hombres y la silla en el centro del espacio. Marcus estaba en la silla. Daniel lo vio desde el otro lado del suelo del almacén y sintió algo atravesarla que todavía no era exactamente alivio. No hasta que vio su pecho subir y bajar. Estaba sentado erguido, con los brazos atados detrás de la espalda y la cabeza inclinada hacia abajo. Parecía un hombre que llevaba mucho tiempo en esa silla. 2 guardias estaban de pie en extremos opuestos de la sala. Ninguno miraba hacia la puerta de mantenimiento. Uno estaba cerca de la gran puerta de carga al fondo, revisando su teléfono. El otro estaba más cerca, quizá a unos 40 pies de donde Daniel y Nathan habían entrado, apoyado contra una viga de soporte con la espalda hacia ellos. Nathan extendió la mano plana. Alto. Daniel se quedó inmóvil. Nathan observó la respiración del guardia más cercano. Esperó a que la cabeza se girara hacia otro lado y luego presionó la señal en el transmisor. Pasaron 3 segundos. La pared trasera del almacén estalló en sonido. Un estruendo metálico enorme, el ruido de algo grande cayendo, y ambos guardias giraron hacia la parte posterior del edificio. Nathan se movió hacia el guardia más cercano antes de que la atención del hombre se hubiera comprometido completamente con el ruido. Fue rápido, silencioso y controlado. En cuestión de segundos, el guardia estaba en el suelo. Con una eficacia que Daniel decidió no examinar demasiado, ella ya se estaba moviendo hacia Marcus. Primero le puso la mano en la cara. Marcus, soy yo. Daniel, estoy aquí. Él levantó la cabeza y ella vio cómo sus ojos volvían a enfocarse. Se permitió sentir el alivio exactamente durante un segundo. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó. Sí, dijo él. La palabra salió áspera. Sí, creo que sí. Ella trabajó el nudo de la cuerda en sus muñecas. Un nudo simple. Alguien lo había atado con prisa. Liberó sus manos. Marcus las llevó hacia adelante y hizo una mueca al moverlas. El segundo guardia se había acercado hacia el origen del estruendo en la parte trasera del edificio, pero no había desaparecido.
Ahora estaba regresando, después de encontrar una estantería volcada, y nada más. Ningún intruso. Ninguna explicación. La linterna barrió el espacio. Daniel se agachó, tirando de Marcus hacia abajo con ella. Nathan se había movido hasta el borde de la luz, observando cómo la linterna del segundo guardia recorría el suelo. Entonces Ranger apareció desde las sombras al lado izquierdo del guardia, y el comando de guía K9 que Daniel había ejecutado en el diner volvió a su mente. Vio a Nathan darlo con absoluta precisión, y Ranger se movió en completo silencio. El segundo guardia estaba reducido y asegurado antes de que la linterna tocara el suelo. Por un momento el almacén quedó en silencio, salvo por la respiración de los tres. Entonces Marcus agarró el brazo de Daniel. «Tenemos que irnos. Viene más gente. Hale ha estado entrando y saliendo todo el día. Estuvo aquí hace una hora». «¿Hale hizo esto?», dijo Nathan. «Victor Hale». «Sí». Marcus miró al Navy SEAL con la cautela de un hombre al que ya habían agarrado una vez y que estaba reconsiderando a todo el mundo. «¿Quién eres?» «Alguien del lado correcto de esto», dijo Daniel. «Confía en él». Marcus miró a Nathan durante 2 segundos, luego a Ranger, que se había acercado y estaba sentado tranquilamente entre todos ellos. El perro pareció resolver algo para él. Exhaló. «Está bien. Necesitas decirme qué encontraste», dijo Nathan rápidamente. Mientras nos movemos, se dirigieron hacia la puerta lateral. Marcus caminaba con una ligera inestabilidad, probablemente por haber pasado demasiado tiempo sentado y haber comido demasiado poco. Hablaba mientras avanzaban, con la voz baja. Había empezado a investigar la historia de su familia hacía unos 8 meses. Lo había impulsado lo mismo que siempre lo había impulsado: la extraña borrosidad de los primeros años de su infancia, la sensación de que la memoria debería extenderse más atrás de lo que lo hacía. Encontró los nombres de sus padres en un antiguo registro del condado y los pasó por todas las bases de datos públicas a las que pudo acceder. Se topó con un muro. Probó otro ángulo: el historial de servicio de su padre, porque su abuela había dejado escapar una vez, años atrás, que su padre había hecho algo para el gobierno antes de que Daniel y Marcus nacieran. Ese hilo lo llevó a una base de datos de empleados contratistas que había sido parcialmente desclasificada. El nombre de su padre aparecía una sola vez, en un único documento asociado con un programa designado únicamente por un número y la palabra contingencia. Marcus siguió tirando del hilo. El programa había involucrado niños. El programa había sido cerrado después de un incidente. El incidente había sido clasificado. Las personas que dirigían el programa más tarde habían sido implicadas, de forma discreta e interna, sin que nunca llegara a juicio, en delitos financieros relacionados con contratos de guerra. Estaba intentando encontrar los documentos que me dijeran exactamente qué pasó, dijo Marcus. Ya estaban afuera, avanzando por el lateral del edificio en la oscuridad. Encontré una referencia a un depósito físico, archivos en papel reales y copias digitales almacenadas en un lugar conectado con uno de los sitios de entrenamiento del programa. Aún no había identificado el lugar cuando me atraparon. «¿Un lugar conectado con un sitio de entrenamiento?», dijo Nathan. Estaba observando la carretera en el borde del complejo industrial, comprobándola antes de que salieran a campo abierto. «Las sesiones de entrenamiento, ¿había alguna referencia a dónde se realizaban?». «Algunas eran en bases», dijo Marcus, «pero otras fuera de ellas, en lugares civiles». Hizo una pausa. «Los documentos mencionaban usar entornos ordinarios como parte del entrenamiento, algún lugar familiar para los participantes». Daniel permaneció en silencio. Volvía a sentir aquello, la presión de algo grande, aún no completamente visible, empujando desde el borde de su memoria accesible. Cruzaron el terreno abierto rápidamente. Nathan se movía en ráfagas controladas a pesar de las muletas, mientras Ranger los flanqueaba vigilando la línea de árboles. Estaban casi en la carretera cuando aparecieron los faros. 3 vehículos. Llegaron desde 2 direcciones, bloqueando las rutas de salida más evidentes. Se movían con la organización de gente que ya había hecho esto antes. Victor Hale salió del vehículo central. Era más bajo de lo que Daniel había imaginado por la forma en que Nathan lo había descrito.
compacto, de cabello gris, con esa clase de inmovilidad física que indicaba que estaba acostumbrado a que otros se movieran por él. Llevaba una chaqueta sobre una camisa con cuello, y bajo la fría luz exterior parecía un hombre que asistía a una reunión de negocios complicada, más que a lo que fuera que estaba ocurriendo allí. Miró primero a Daniele, luego a Marcus, luego a Nathan. Su expresión no cambió. Había esperado, dijo con una voz conversacional, casi agradable, que pudiéramos haber hecho esto de otra manera. Sus hombres se habían desplegado alrededor de ellos. 5 que Daniel podía contar, probablemente más que ella no podía ver. Victor Hale, dijo Nathan. Comandante Cole Hale, respondió Hale con un pequeño gesto de reconocimiento, como si hubieran sido colegas. Conozco tu historial. Conozco el historial de Ranger. No quiero que nada de esto sea violento si no tiene que serlo. Enviaste hombres a irrumpir en su casa esta noche, dijo Nathan. Envié hombres para traerla conmigo. La violencia fue su improvisación. Volvió a mirar a Daniel. Quiero hablar contigo, Daniel. Eso es todo lo que siempre he querido. Podrías haber ido al diner. Algo parecido al aprecio cruzó por su expresión. El diner, dijo. En realidad, es apropiado. Dio unos pasos hacia adelante. Nathan se movió ligeramente, pero uno de los hombres armados reaccionó de inmediato, y Nathan se quedó donde estaba. Tus padres fueron personas valientes. Quiero que entiendas eso. Creían en lo que estábamos construyendo. Murieron por ello, dijo Daniel. Murieron por un desacuerdo sobre la dirección. Lo dijo con suavidad, como algo que había ensayado, de esa forma particular en que uno ensaya ciertas frases. Debes creer que el programa del que formaban parte creó algo extraordinario. Niños capaces de retener información compleja en una memoria duradera, capaces de llevar coordenadas, códigos y ubicaciones incrustadas en ejercicios de entrenamiento. Copias de seguridad vivientes. Tus padres ayudaron a diseñar la metodología. Hizo una pausa. Pero no estaban de acuerdo sobre para qué debía usarse la información. Y alguien decidió que ese desacuerdo era fatal, dijo Nathan. Hale no lo negó. Miró a Daniel. Tú eras la niña más dotada del programa. Todos lo sabían. Tu retención de memoria estaba fuera de escala. Durante el ejercicio final de entrenamiento, los instructores incrustaron un conjunto específico de información, coordenadas esencialmente para la ubicación de documentos vinculados a los registros financieros del programa. Sostuvo su mirada. Creemos que esas coordenadas siguen en tu memoria. Tenías 7 años cuando las colocaron allí y nunca fuiste desprogramada. Daniel pensó en los niños sentados en círculo, en el instructor inclinándose hacia ella. Algo que susurra en los documentos, dijo Marcus, porque había estado armando el rompecabezas para exponer todo lo que hiciste con el presupuesto del programa. Los fondos desviados, los contratos. Miró a Hale con una claridad que, aparentemente, había sobrevivido a 3 meses de cautiverio. De eso se trata todo esto. Hay una gran cantidad de dinero vinculada a esa información, dijo Hale con la franqueza de un hombre que ya ha dejado de fingir. Y muchas consecuencias. Hizo un pequeño gesto con las manos. Me gustaría encontrar una resolución civilizada. Ranger había permanecido inmóvil durante toda la conversación. Ahora giró bruscamente la cabeza hacia el almacén. Sus fosas nasales se movieron. Nathan lo entendió de inmediato. Huele a algo, dijo casi en un susurro. Daniel también lo percibió. Algo químico, algo penetrante bajo el aire frío. Miró el almacén, luego a Hale. «Has cableado el edificio», dijo Nathan. «Un seguro», respondió Hale, «por si los documentos dentro eran accedidos antes de que pudiera recuperarlos. Precaución estándar». Miró a Nathan con calma. «Lo que significa que el tiempo para esta conversación está algo comprimido». Daniel sintió que todo dentro de ella se volvía muy silencioso. Miró a Hale. Miró el almacén. Miró a Ranger, que seguía leyendo el aire con esa concentración particular. Pensó en la frase, la que había estado flotando en el borde de su memoria recuperada desde la pelea en su casa, volviéndose cada vez más clara a medida que avanzaba la noche. La clave no es un lugar, es una señal. Ahora entendía lo que significaba, o creía entenderlo.
La información que le habían dado cuando era niña no eran coordenadas en el sentido geográfico. Era una secuencia de reconocimiento. Una secuencia que permitiría a alguien identificar un lugar físico leyendo el entorno en lugar de seguir un mapa. Anclas de memoria ambiental, lo había llamado Nathan. La ubicación estaba vinculada a un lugar que ella ya conocía. Miró a Hale y tomó una decisión. Lo recuerdo, dijo. Nathan giró la cabeza. Hale se quedó completamente inmóvil. El escondite, dijo ella. La ubicación. Sé dónde está. Sostuvo la mirada de Hale. Ruta 9, saliendo del pueblo hacia el este. Hay un camino de acceso al bosque estatal a unas 4 millas. Al final hay una vieja estación de bombeo que lleva 15 años fuera de servicio. Lo observó asimilar la información. Los documentos están debajo del suelo de concreto de la sala de equipos, en el extremo sur. Hale la estudió con atención. Daniel mantuvo la respiración tranquila. ¿Y nos llevarás allí?, preguntó él. Les diré exactamente cómo encontrarlo, respondió ella. Esa estación de bombeo, el camino de acceso solo es visible si conoces el punto de referencia correcto. Hay un poste de cerca de madera con un marcador topográfico amarillo. Ahí es donde se gira. Desde allí es un cuarto de milla. Hill ya estaba hablando por la radio en voz baja. Daniel lo observó sin dejar que nada se reflejara en su rostro. Nathan también la estaba mirando, y ella podía sentir la pregunta en su mirada. La pregunta cuidadosa y controlada de un hombre que no estaba seguro de qué estaba haciendo ella. Y aún así confiaba. Mientras la atención de Hale estaba en la radio, Nathan se movió. Fue un movimiento sutil, casi invisible. Se colocó de forma que Ranger quedara a su derecha, cerca de la pared del almacén, y la cabeza del perro seguía orientada hacia la esquina lejana del edificio. Nathan movió la mano. Ranger se deslizó alrededor de la esquina del almacén. Pasaron 2 minutos. Hale terminó de dar instrucciones y volvió a mirar a Daniel con la expresión satisfecha de un hombre que cree haber ganado. Verificaremos tu información, dijo. Si coincide, entonces llegó un sonido lejano desde el otro lado del almacén. Un único estallido seco. Luego silencio. Hale frunció el ceño. Uno de sus hombres se movió hacia allí. Nathan activó el transmisor. Lo que ocurrió después sucedió en fragmentos que Daniel procesó de forma desigual. La explosión controlada que Nathan había logrado preparar en esos 2 minutos. Pequeña, dirigida a la esquina trasera del edificio, donde el cableado debía de ser más denso. El destello y el estruendo que obligaron a los hombres de Hale a dispersarse. Nathan moviéndose contra el más cercano, con la misma eficiencia que ella había visto en su casa. Rápida, compacta, precisa. Ranger regresando desde el otro lado y derribando al hombre más cercano a Daniel antes siquiera de que ella hubiera notado que estaba allí. Marcus agarrándole la mano. Y entonces estaban corriendo, hacia la oscuridad, lejos de los vehículos, hacia la franja descuidada entre el camino del almacén y las calles residenciales traseras. La voz de Hale detrás de ellos, furiosa por primera vez. Órdenes gritadas, puertas de coches. Corrieron. La estación de bombeo en la Ruta 9 no existía. El marcador topográfico era algo que ella había inventado a partir del recuerdo de cercas comunes. Todo había sido construido en 30 segundos. En el fondo de su mente, mientras observaba la expresión de Hale y calculaba cuánto necesitaba él creerle. Ella solo les había comprado tiempo. Si sería suficiente, todavía era una pregunta abierta. Detrás de ellos el almacén emitió un segundo estallido, esta vez más grande. La carga de demolición que Hale había preparado detonó con el mecanismo de retraso que tuviera programado. El cielo detrás de ellos se iluminó de naranja y una ola de calor avanzó hacia ellos. Marcus soltó un sonido. Daniel tiró de él y siguieron moviéndose hasta que el ruido quedó atrás y las calles residenciales aparecieron frente a ellos. Pensó en lo que Hale había dicho, en el escondite, en la ubicación que ella realmente recordaba. La que no había mencionado era real y no estaba en la Ruta 9. Ella sabía dónde estaba. Lo había sabido desde el momento en que Ranger caminó directamente hacia aquel reservado del restaurante y ella miró debajo del asiento. Los tres avanzaron por las calles traseras hasta que el resplandor del almacén desapareció detrás de ellos y la única luz fue la normal. Lámparas de porche,
farolas y el ocasional parpadeo azul de un televisor detrás de una cortina. Marcus caminaba ahora con más estabilidad. El movimiento le ayudaba, aunque todavía se inclinaba ligeramente hacia Daniel cuando el pavimento era irregular. Ranger iba siempre al frente, vigilando adelante y atrás en alternancia constante. Tan tranquilo como si todo esto fuera simplemente una caminata nocturna más. Nathan observó al perro y confió en el perro, y esa era la única razón por la que se permitió hablar en lugar de permanecer completamente en silencio mientras avanzaban. Ruta 9, dijo en voz baja. La estación de bombeo. Eso era falso, todo, dijo Daniel. Lo descubrirá en una hora. Lo sé. Ella siguió caminando. No necesitamos una hora. Nathan la miró de reojo. Ya sabes la ubicación real. Ella no respondió de inmediato. Estaba pensando en cómo explicar algo que ella misma solo había comprendido completamente en los últimos 20 minutos. La manera en que algo puede permanecer dentro de ti durante décadas, paciente y dormido, y luego salir a la superficie de golpe cuando la combinación correcta de circunstancias lo despierta. El diner, dijo. Nathan la miró con brusquedad. Harper's Diner. Las sesiones de entrenamiento usaban lugares ordinarios como puntos de anclaje, sitios a los que los niños volverían de manera natural con el paso del tiempo, para que la asociación de memoria permaneciera activa. Hizo una pausa. He estado trabajando en ese diner durante 4 años, y nunca me pregunté por qué. Se quedó pensativa un momento. La primera vez que entré se sintió como un lugar que ya conocía. Negó lentamente con la cabeza. No fue coincidencia. Nada de esto fue coincidencia. Nathan guardó silencio un momento. Entonces el reservado donde me senté esta mañana. Ranger fue directo a él. No por ti, dijo Daniel. Por lo que hay debajo. Llegaron al diner por el lado del callejón, acercándose por la parte trasera del edificio, donde la puerta de entregas de la cocina estaba cerrada con candado y a oscuras. El diner llevaba 3 horas cerrado. El estacionamiento delantero estaba vacío. El cartel de Route 9 era visible desde donde estaban, con las mismas letras faltantes de siempre. Toda la estructura tan indiferente a la noche como lo era cada mañana. Nathan manipuló el candado de la puerta de entregas en la oscuridad con eficiencia, y segundos después estaban dentro. La cocina resultaba extraña en la oscuridad. Todas esas superficies familiares, convertidas en formas y bordes, con el olor persistente a café molido y jabón para platos flotando en el aire. Daniel avanzó sin vacilar, porque conocía cada centímetro del lugar. Sabía dónde el suelo se hundía cerca de la estación de preparación y dónde la repisa superior colgaba lo bastante baja como para golpearte si no prestabas atención. Empujó la puerta vaivén hacia el comedor. El diner por la noche estaba más silencioso de lo que jamás lo había escuchado. Sin la cafetera funcionando, sin conversaciones bajas, sin Earl en la barra. Solo el resplandor naranja del letrero de salida sobre la puerta principal y la luz tenue que entraba por las ventanas del frente desde la calle. Ranger pasó junto a ella de inmediato, con determinación, cruzando la sala sin dudar. Se detuvo en el reservado, el mismo reservado, el reservado de Nathan de esa mañana, el más cercano a la ventana del este, con el asiento de vinilo rasgado y la mesa que se tambaleaba y que Daniel llevaba 2 meses pensando en avisar al gerente para que la arreglara. El perro se sentó junto a él y miró a Daniel. Ella se deslizó en el reservado por el lado opuesto y metió la mano bajo el asiento, no al azar, con la certeza específica de alguien cuya mano recordaba el movimiento, incluso si su mente no lo hacía. Sus dedos encontraron el borde de algo sólido debajo del armazón del asiento, encajado contra el soporte de la pared, invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Un contenedor metálico, pequeño, del tamaño de un libro de tapa dura, sellado con un cierre simple que en algún momento había sido pintado y luego raspado de nuevo recientemente, como si alguien hubiera accedido a él no hacía mucho o se hubiera preparado para hacerlo. Lo puso sobre la mesa. Los 3 lo observaron un momento. Nathan se inclinó y abrió el cierre. Dentro había 2 memorias, USB, fundas plásticas selladas y un conjunto de documentos doblados impresos en papel que había amarilleado ligeramente en los bordes.
pero seguía siendo completamente legible. Daniel desdobló la primera hoja y la inclinó hacia la luz del letrero de salida. El encabezado decía: Programa de contingencia, revisión de supervisión financiera, clasificado. Las páginas que seguían estaban llenas de nombres, fechas, registros de transacciones y cantidades de transferencias que ascendían a millones. Daniel no podía asimilarlo todo con la luz tenue, pero ciertos nombres destacaban con claridad: contratistas, enlaces militares, una cadena de cuentas pantalla, y el nombre de Victor Hale apareciendo en múltiples transacciones a lo largo de más de una década, cada una vinculada a fondos de guerra desviados. En la parte inferior del montón de documentos había una sola página con un encabezado diferente. Era un memorando interno fechado 15 años atrás y documentaba una decisión. La decisión era sobre sus padres. El memorando los describía como una responsabilidad. Utilizaba un lenguaje burocrático para decirlo. Términos como programa, seguridad, preocupación y separación voluntaria. Pero el significado bajo ese lenguaje no era burocrático en absoluto. Era una directiva. Y la firma al final era de Victor Hale. Daniel lo leyó 2 veces. Luego lo dejó boca abajo sobre la mesa, apoyó ambas manos planas sobre la superficie y respiró. Marcus puso su mano sobre la de ella. Nathan estaba observando las ventanas del frente. «Va a venir aquí», dijo Nathan. «Cuando la ruta 9 resulte vacía, este es el siguiente objetivo lógico. Sabe que el dinero está conectado con el programa». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Marcus. «No mucho». Nathan ya tenía el teléfono en la mano. No estaba llamando a la policía. No todavía. No al departamento local, que había llegado lentamente y sin contexto. Buscó un número en la pantalla, presionó llamar y, cuando la línea se conectó, habló en voz baja y rápida. Un nombre que Daniel no reconoció. Por la forma concisa y precisa en que Nathan le transmitía la información, ella dedujo que era un contacto federal. Leyó en voz alta la designación del programa. Usó el nombre completo de Hale. Mencionó los documentos. Luego dijo: «Te envío todo ahora mismo. Ambos archivos, escaneo completo de los documentos. No esperes mi confirmación antes de actuar». Colgó y miró a Daniel. «Dame uno de los dispositivos». Ella se lo pasó. Nathan lo conectó a su teléfono con un pequeño adaptador que sacó del bolsillo de su chaqueta. El tipo de preparación que hablaba de un hombre que había anticipado este momento, o algo parecido. Daniel observó el indicador de transferencia avanzar, mientras Ranger seguía concentrado en la parte frontal del edificio. Entonces aparecieron los faros afuera. 2 vehículos esta vez, no 3. Haley había perdido hombres esa noche y su paciencia se había agotado junto con ellos. Entró por la puerta delantera del diner de la misma forma en que uno de sus hombres había entrado por una puerta horas antes, sin llamar, sin esperar, simplemente entrando como si el lugar ya le perteneciera. Los vio de inmediato, el contenedor sobre la mesa, los documentos, Nathan con su teléfono. Su expresión, por primera vez en toda la noche, no estaba compuesta. «El dispositivo», dijo. Tenía un hombre con él, uno visible colocado junto a la puerta. La fuerza que había desplegado antes, esa noche, se había reducido a esto. La noche le había pasado factura. Nathan dejó el teléfono sobre la mesa, boca arriba, y dijo: «Ya está enviado». Hale miró el teléfono, la notificación de transferencia completada en la pantalla. Algo cruzó su rostro que no era exactamente una emoción, más bien la experiencia interna de una estructura que se derrumba. «¿A quién?», preguntó. «Contactos federales y una periodista de investigación que lleva 3 años investigando fraude de contratistas en tiempos de guerra», dijo Nathan. «Ha estado esperando una fuente como esta. Me imagino que tendrá el primer artículo publicado antes de la mañana». Hale permaneció muy quieto. Luego se movió hacia Daniel. No estaba intentando tomar los documentos. Estaba intentando agarrarla a ella. El gesto de un hombre que se había quedado sin ventaja y trataba de fabricar alguna con lo que pudiera alcanzar. Era un movimiento desesperado. Todos lo vieron venir, y Ranger lo vio primero. El perro cruzó la longitud de la mesa antes de que la mano de Hale alcanzara a sujetar nada. Lo tomó a Hale limpia y completamente, empujándolo hacia atrás contra los taburetes de la barra, y el hombre manco en la puerta levantó su arma. Nathan dio 2 pasos,
con la misma precisión compacta que ella había visto en la casa, y el arma fue desviada, y el codo de Nathan encontró la mandíbula del hombre, y el hombre cayó pesadamente entre los taburetes volcados. Hale estaba en el suelo con Ranger encima de él, y no se movía. El perro estaba completamente controlado, no salvaje, no frenético, simplemente absoluta e inamoviblemente al mando de la situación, un profesional hasta el final. Ranger, dijo Nathan con calma. El perro mantuvo su posición, observando a Hale con esos ojos marrón dorado firmes. Desde afuera llegó el sonido que Daniel había estado esperando, sin permitirse del todo creer que ocurriría. Varios vehículos moviéndose rápido, luces azules y rojas parpadeando a través de las ventanas frontales del diner, pintándolo todo con colores alternos. El sonido de radios, puertas y pasos. Nathan había hecho más de una llamada esa noche. El contacto federal había sido una. El mensaje que había enviado antes a un agente de campo en quien confiaba, antes del almacén, antes de que todo esto llegara a su final. Esa había sido la otra. La segunda llamada en el diner había sido la confirmación. La puerta principal se abrió otra vez, y esta vez eran otro tipo de personas. Hale ya estaba de pie y esposado antes de que Daniel registrara por completo la transición del caos al orden. El hombre de la puerta fue sacado. Dos agentes federales se movieron por el diner con la eficiencia de personas que habían sido informadas y sabían exactamente lo que estaban buscando. Uno de ellos recogió los documentos de la mesa, miró el encabezado y luego miró a Nathan. ¿Este es el material de contingencia? Eso y más, dijo Nathan. El agente asintió y manejó los documentos con la seriedad que merecían. Daniel vio cómo se llevaban a Victor Hale pasando frente a ella hacia la puerta. Él giró la cabeza y la miró al pasar. No exactamente con rabia, más bien con la expresión de un hombre que intenta entender qué fue lo que calculó mal y llega a la respuesta equivocada, como probablemente siempre había hecho. Ella no le dijo nada. No había nada que decir. Marcus se acercó y se puso a su lado, y ambos observaron cómo Hale salía por la puerta principal del Harper's Diner hacia la luz roja y azul. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo una palabra. Luego Marcus exhaló, una liberación larga y lenta. 3 meses de cautiverio, miedo e incertidumbre saliendo en un solo aliento. «Mamá y papá», dijo. «Lo sé», respondió Daniel. «Estaban tratando de detenerlo». «Lo sé». Ella recogió el memorándum de la mesa, el que tenía la firma al final, y lo miró una vez más. Luego se lo entregó al agente federal que estaba catalogando el contenido del contenedor. Ese documento pertenecía a manos oficiales. Siempre había pertenecido allí. Sus padres habían intentado colocarlo allí y no se lo habían permitido. Pero lo curioso de las pruebas es que esperan. Había permanecido bajo el banco de un diner durante 15 años esperando la noche adecuada. Nathan hablaba con el agente principal cerca de la ventana. Ranger estaba sentado junto a la pierna izquierda de Nathan, observando cómo la sala volvía al orden, completamente relajado ahora que el trabajo había terminado. Uno de los oficiales más jóvenes cometió el error que casi todo el mundo comete: intentar tocar al perro sin preguntar. Nathan dijo, con la mano extendida y la palma hacia arriba, sin siquiera mirar: «Mano». El oficial se ajustó. Ranger olfateó su mano y aceptó la atención con calma. El diner se veía igual que siempre. Los taburetes de la barra, la mesa coja, el banco con el compartimento oculto ahora abierto y vacío, el letrero de salida todavía brillando, la cafetera aún fría y oscura. En 3 horas entraría el personal de la mañana. Encenderían las luces y prepararían la primera cafetera. Los clientes habituales llegarían y ocuparían sus asientos. Earl golpearía 2 veces. Los Henderson pedirían por Daniel el domingo, excepto que Daniel no estaría allí. Ahora lo entendía, allí de pie en medio de todo aquello. Y no como algo triste, como habría esperado sentirlo. Le había dado a ese lugar 4 años, sus mañanas y su mejor esfuerzo, y no había nada de malo en eso. Pero la persona que entraba por la puerta de la cocina a las 5:30 cada mañana porque necesitaba el sueldo, y el seguro había estado viviendo en la superficie de algo mucho más grande. Y ahora la superficie se había agrietado por completo. Pensó en sus padres, en 2 personas que habían creído en algo,
que habían intentado protegerlo y que habían sido silenciadas por intentarlo. Pensó en los archivos ahora en manos federales, su trabajo, sus pruebas, su intento de exigir responsabilidades, finalmente llegando al lugar al que siempre habían querido que llegara. Pensó en lo que quería hacer después. Uno de los agentes federales le había dado una tarjeta. Había dicho, con el lenguaje cuidadoso de alguien entrenado para ser cuidadoso, que su familiaridad con los materiales y la metodología del programa sería valiosa para una investigación en curso sobre casos de fraude de contratistas relacionados con este. Dijo que otros sobrevivientes del programa habían sido localizados a lo largo de los años. Dijo que el tipo de trabajo de memoria ambiental que había preservado aquellos documentos podría aplicarse en otros casos. Ella guardó la tarjeta en el bolsillo y no dijo ni sí ni no. Todavía no. Esa noche Danielle se sentó con su abuela en la cocina y le contó la mayor parte de todo aquello. La anciana escuchó como siempre lo había hecho, sin apresurarse, sin interrumpir, dejando que la información llegara a su propio ritmo. Cuando Danielle terminó, su abuela permaneció callada un momento. Luego dijo, ¿sabes? Tu madre siempre decía que la verdad es paciente. Tenía razón, dijo Danielle. Su abuela asintió una vez. Casi siempre la tenía. Las semanas que siguieron se movieron de forma distinta a las anteriores. El arresto de Hale se convirtió primero en noticia y luego en una historia mayor, de esas que van acumulando detalles a medida que más personas se presentan. El periodista con el que Nathan había contactado publicó el primer artículo en 36 horas, y luego 3 más en las semanas siguientes. A medida que los documentos fueron autenticados y el alcance de los delitos financieros se hizo evidente, los nombres asociados con el programa se multiplicaron y la rendición de cuentas creció con ellos. Danielle cooperó con la investigación federal. Luego, tras una conversación con el agente encargado del caso, que duró 2 horas y terminó con ella haciendo preguntas mejores de las que él esperaba, aceptó un papel como consultora, ayudando a localizar material similar en otros casos inactivos conectados con la red del programa. Resultó que su particular forma de memoria, la que los instructores habían desarrollado en aquella sala fría cuando tenía 7 años, no era exclusivamente suya. Había otros. Encontrarlos requería paciencia y un tipo muy específico de confianza. Ella era buena en ambas cosas. Marcus, que había pasado 3 meses en un almacén y había salido de allí con su curiosidad intacta, terminó lo que había empezado. La investigación que había iniciado sobre la historia de su familia ahora tenía respuestas para llenar sus vacíos. Lo escribió todo, no para publicarlo, solo para ellos. 43 páginas que empezaban con los nombres de sus padres y terminaban en el diner. Nathan pasó por allí 6 semanas después de aquella última noche, entrando con la camioneta en el estacionamiento de Harper's un martes por la mañana, con Ranger en la parte trasera. Encontró a Danielle allí. Había aceptado cubrir 2 semanas mientras el restaurante encontraba reemplazo, y esas 2 semanas se habían convertido en 5, porque así era ella. Le llevó café sin que él lo pidiera. Ranger caminó hasta el reservado junto a la ventana del este y se sentó a su lado. Nathan observó al perro acomodarse en esa postura familiar y sintió lo mismo que había sentido aquella primera mañana. La certeza de un animal bien entrenado que había reconocido algo que ningún humano en la sala había entendido todavía. Levantó la taza. «¿Cómo estás?» «Mejor de lo que estaba», dijo Danielle. «¿Y tú? ¿Cómo van las piernas?» Ella miró a Ranger, tranquilo y acomodado en su lugar, junto al reservado, observando la sala con esos ojos dorados y marrones. Pensó en un jueves por la mañana, en una pregunta hecha a través de un diner casi lleno, y en un perro que decidió, por razones que solo él comprendía por completo, que ella era alguien junto a quien valía la pena quedarse. «Menos mal que confiaste en tu perro ese día», dijo. Nathan dejó la taza sobre la mesa. Afuera, los clientes habituales de la mañana entraban con sus camionetas al estacionamiento de grava, los faros cortando la luz sobre el lote, todo el ritmo familiar del lugar. «Ranger no solo te reconoció», dijo en voz baja. La miró a través de la mesa, y ella sostuvo su mirada, mientras el perro entre ambos permanecía exactamente donde estaba.
Reconoció a una heroína. Si la verdad sobre quién eres realmente hubiera estado oculta para ti toda tu vida, ¿tendrías el valor de reclamarla? ¿O la dejarías enterrada? Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete. Tenemos más historias que permanecerán contigo mucho después de que terminen.